Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal Virbac Contigo. Aquí estamos nuevamente al otro lado del micrófono con nuestro compañero Ricardo Coedo, técnico de Virbac de Animales de Compañía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Naira? A ti y a todos los oyentes de este podcast. Hoy, Ricardo, vamos a hablar de reproducción y es porque 2024 ha sido un año en el que la reproducción de perros y gatos ha estado de actualidad. De hecho, el pasado 28 de mayo, el Comité de Control de la Reproducción de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales publicó las primeras directrices de control de la reproducción en perros y gatos. Y querría, como primera pregunta, decirte, ¿cuál crees tú que ha sido el objetivo de estas guías? Bueno, Naira, de forma muy resumida, te podría decir que el objetivo que persiguen estas guías es ayudar a los veterinarios de todo el mundo a aplicar mejor todos aquellos conocimientos actuales sobre los métodos médicos y quirúrgicos que existen para el control de la reproducción tanto en perros como en gatos, teniendo el bienestar animal como primera y principal prioridad. Si no me equivoco, estas guías son un documento muy extenso, de hecho creo que hay 139 páginas y tiene muchísima información. Imagino que su lectura pues, no debe ser sencilla para el clínico. ¿Existe algún otro documento que resuma el contenido de estas guías y que resulte más práctico y útil para el veterinario? Sí, exactamente. Existe lo que denominamos el Executive Summary, que sería más o menos como un informe, un resumen ejecutivo digerido. Este documento ha sido creado por los miembros del Comité de Control de la Reproducción de la WASABA, los mismos que han elaborado las guidelines o las líneas guía, para que la información llegue a todos los lectores de una forma más digerida, más resumida, más inteligible. Es un resumen de 9 páginas y que se compone de 6 capítulos. Podríamos decir, a manera de resumen, que en el primer capítulo se habla a manera de introducción de estas líneas guía. En el capítulo número 2 de los métodos quirúrgicos de esterilización, tanto en perros como en gatos. En el capítulo 3, aquellos métodos no quirúrgicos de esterilización para ambas especies, felina y canina. En el capítulo 4 y 5, los beneficios y aquellos riesgos del impacto hormonal originado por la gonadectomía. Al final estamos hablando en este caso de extirpar las gónadas. Y por último, en el último capítulo, en el capítulo número 6, hablaríamos de la ética del control de la reproducción. Como ves, este documento es muy completo, está disponible en inglés, pero como Virbac es patrocinador oficial del Comité de Control de la Reproducción de la WASABA, hemos decidido traducirlo en distintos idiomas, entre ellos el español. Y desde Virbac España lo compartiremos con todos los veterinarios que se dediquen a la clínica de pequeños animales en nuestro país para que sea de máxima difusión. Me llama la atención, Ricardo, que has comentado que el capítulo 6 de este resumen trata sobre cuestiones éticas que han de tenerse en consideración como parte del control de la reproducción. La verdad que me parece muy interesante este enfoque y que además los especialistas lo hayan incluido en las guías. ¿Por qué crees o qué crees que ha motivado a los especialistas en reproducción a incorporar estas cuestiones éticas? El hecho de que en los últimos años se ha ido acumulando una gran cantidad de evidencia científica que pone de manifiesto que la castración de los perros y de los gatos, entendiendo como castración la extirpación de las gónadas reproductoras en machos y en hembras, que es el método de castración mucho más extendido. Me alegro, Ricardo, que hagas esta clarificación, porque sí que es cierto que muchas veces los veterinarios pues, lo llaman castración o esterilización y al final castración es, pues, entendiendo lo que tú dices, ¿no? Cuando hablamos de castración, pero de gonadectomía, no de esterilizar. Sí, exactamente. Generalmente se habla de castración y esterilización como algo sinónimo, que sí que lo son, pero en el fondo no lo son. Una esterilización es impedir que el animal sea reproductor o por bien métodos quirúrgicos o por métodos médicos,
pero sin necesidad de extirpar las gónadas. Cuando hablamos de castración como tal, deberíamos referirnos a ese método de esterilización que consiste en extirpar las gónadas, tanto en el macho como en la hembra. Volviendo un poquito a lo que tú me decías, Naira, y hablando de toda esta evidencia científica que hemos dicho que ha ido apareciendo, sobre todo en los últimos 5 años, sí que es verdad que antes se consideraba que solo tenía efectos positivos, pero actualmente se sabe que hay efectos beneficiosos, efectos positivos, pero también efectos negativos para la salud. Eso ha llevado a que los especialistas en reproducción consideren que el veterinario generalista, que al final es el que está más a pie de calle y con más frecuencia ve a todos esos perros y a esos gatos, debe involucrar a los tutores de ellos en las discusiones sobre las mejores prácticas y recomendar o no y qué tipo de esterilización en cada caso. Es decir, yo siempre digo que hay un antes y un después, sobre todo con estas guidelines, y que lo que se hacía antes de, para todos, el mismo método de esterilización, a partir de ahora se va a tener que hablar con los tutores, se les va a tener que explicar los diferentes métodos, dependiendo de la raza, de la edad, del destino del animal y de la experiencia o de lo que pretendan los tutores, llegar a un consenso y adaptar y hacer un método de control de la reproducción adaptado a ese perro, a esa gata, etc. Pero ya teniendo en cuenta muchísimos factores que hasta ahora no se tenían en cuenta. Sobre todo porque actualmente se sabe que puede existir un impacto importante sobre la salud. Cuando hablamos específicamente de animales que conviven con otros miembros, familias, en los que esos animales juegan un papel importante en el núcleo familiar. No estamos considerando aquí a los animales que están en refugios o que viven en libertad, que tienen unas condiciones diferentes. Por eso decía que es importante saber en qué contexto va a estar el perro o el gato. Muchas veces son precisamente esas consideraciones éticas las que condiciones o consideraciones éticas o factor humano las que van a jugar un papel clave a la hora de tomar una decisión en el método de control de la reproducción en ese perro o en ese gato. Entonces, la verdad que es muy interesante porque, a ver, por lo que nos estás comentando, el veterinario realmente necesitaría dedicar mucho tiempo en las consultas de castración e informar, ¿no?, a los tutores o a las familias sobre cuál sería la opción más adecuada para su animal. Y a ver, Ricardo, tú que estás muchísimo en la calle, visitando clínicas por toda España, ¿tú crees que esto ocurre? ¿Tú crees que los clínicos dedican suficiente tiempo para hablar sobre la castración o la esterilización? Mira, Nerea, es una pregunta interesante. Según mi experiencia, creo que no lo suficiente. Aún no se dedica el tiempo necesario para tocar todos estos aspectos que hemos comentado. Sí que es verdad que cada vez el bienestar y la relación con el tutor, con el propietario, es mucho más estrecho. Pero piensa que durante muchísimos años en nuestro país se ha generalizado esa recomendación de que la castración quirúrgica, entendiendo la gonadectomía, se practicaba en las dos especies y en todos los casos. Era prácticamente obligatorio y no había otro tipo de consideraciones. Como te decía antes, aunque cada vez existe mucha más evidencia que demuestra que una castración inadecuada puede conllevar efectos no deseados, tanto para la salud como para la conducta, como para el bienestar de esos perros y de esos gatos, es muy complicado que de la noche a la mañana los veterinarios cambien esa inercia, esos hábitos y esas rutinas. Sabemos que en la vida general el cambio de hábitos es algo muy complejo, a todos los niveles, y que además lleva tiempo. Por eso desde Virbac creemos que es muy positivo que haya habido este consenso y haya habido esa publicación de estas primeras líneas guías de control de la reproducción, que hayan sido publicadas, que va a ayudar a todos aquellos compañeros veterinarios a alejarse de ese enfoque tradicional de la castración rutinaria
y que puedan tomar decisiones basadas en la ciencia para el manejo de la reproducción en sus pacientes, al mismo tiempo que van a tener muy presentes el bienestar de esos animales y también van a apoyar el vínculo que van a tener esos perros y esos gatos con sus tutores, que hasta ahora era algo que faltaba y que no se tenía en cuenta en todos los casos. Sin olvidar también que esta información debe ser trasladada a los tutores en la consulta para que la decisión final sea informada y consensuada entre el tutor y el veterinario. A partir de ahí, como decíamos, se va a hacer un poco una sugerencia o un boceto de ese control de la reproducción a la carta, individualizada y para ese animal en esa situación en concreta. Por lo tanto, aquí hay un papel importante tanto del tutor como del veterinario, y de la misma forma que cuando se plantea una cirugía se da una información de las consecuencias de esa cirugía, de los riesgos que van a haber en la cirugía, etcétera. En el caso del control de la reproducción, si se opta por una esterilización, estaría bien que se abordaran todos esos aspectos, los positivos, los negativos, y se hiciera un balance beneficio-riesgo para adaptarlo a ese animal. Muy interesante. Has mencionado una cosa que me ha llamado la atención porque, bueno, decías que al final estas nuevas guías, ¿no? Pretenden de alguna forma, a través de proveer al veterinario información, bueno, que se alejen de este enfoque tradicional de castración rutinaria, ¿no? Y poder realmente tomar decisiones basadas en la ciencia. Pero ¿no crees, Ricardo, que con este cambio de paradigma puede haber compañeros que ahora creen que castrar es malo y que se ha de evitar en todos los casos? O sea, como que se pongan un poco en el extremo opuesto. Es una reflexión súper interesante. Quizás puede haber algún compañero que piense eso, pero lo que sí que me estoy encontrando no es tanto que todos los compañeros o la mayoría de los compañeros se pasen al otro bando, por así decirlo, sino que está siendo mucho más fácil de lo que parece integrar en la consulta diaria de esos perros y de esos gatos las nuevas líneas guías del control de la reproducción de la Bueno, guasaba. mucho más fácil no, mucho más difícil, quería decir. No, que no les está siendo Ah, fácil. perdona, te he entendido mal. No, disculpa, que igual me he equivocado yo. No, que no les está siendo nada fácil. Tenemos que pensar que todo esto se da en un contexto en el que, además de toda la inercia que veíamos, hay una ley de protección y de bienestar de los animales que está vigente en España. Y no es tan sencillo conjugar las necesidades del propietario, lo que nos dice la ley por otro lado, las recomendaciones de los especialistas en reproducción, los especialistas en comportamiento que llevan muchos años ya con este tema y que tienen una postura muchísimo más clara que quizás los generalistas por el impacto que tiene una castración no adecuada en animales, que luego puede agravarse un problema de comportamiento o de conducta y que al final vamos a tener un problema sin resolver porque es irreversible. Por lo tanto, no es tan sencillo como puede parecer en este sentido. Por otro lado, es verdad que estas recomendaciones que se dan no son precisamente concisas. Las líneas guías son muy amplias, tocan muchos aspectos. Piensa que el resumen son 9 páginas. Entonces, quizás el veterinario de a pie, el generalista, estaba esperando una receta de cocina, algo muy resumido y que le facilitará muchísimo las recomendaciones. En el fondo no es así, porque no todo es negro o blanco como en la vida, sino que vamos a tener que ir adaptándolo dependiendo de cada animal que tengamos delante y sobre todo también dependiendo de qué propietario vamos a tener delante. Por lo tanto, es importante dar unas pautas, es importante dar unas recomendaciones,
pero no es tan sencillo que sean concisas y que sean como muy cortas y muy claras. Es todo el proceso muy complejo. Sí que es verdad que es el primer paso, que se está trabajando muchísimo en un periodo corto, en un periodo de tiempo muy corto. En los últimos 3-4 años te diría yo que ha habido un cambio muy importante, no solo por la literatura, por la investigación, sino pues estas guías, líneas y lo que va a venir, que va a venir muchísimo más. Las leyes se van a tener que ir adecuando en cada país. En Europa están trabajando para tener en cuenta el bienestar animal a la vez que el control de la fertilidad. Por lo tanto, es algo que se ha iniciado y que en un futuro va a ir progresando. Desde Virbac, como líderes en el mercado en reproducción de animales de compañía, nuestra labor desde luego es intentar esclarecer al máximo estas cuestiones y resolver todas aquellas dudas que se deriven. Para ello, llevamos ya mucho tiempo colaborando con especialistas, hemos hecho muchísimas formaciones, muchos debates, simposios, seminarios. Hemos intentado conjugar a los generalistas, a los especialistas en reproducción, a los especialistas en comportamiento para abordar desde diferentes puntos de vista el control y el manejo de la reproducción. Estamos trabajando en ofrecer a los veterinarios materiales y recursos que les puedan ayudar y a integrar todas estas guías o al menos los aspectos más importantes en la consulta diaria, y es un trabajo que ha empezado pero que va a seguir durante los próximos años sin duda. Pues sí, y además, Ricardo, esto que comentas es muy necesario porque al final es un tema complejo y es un tema bueno, es cambiar de hábitos, es integrar todas las circunstancias y bueno, pues me alegro que al final poco a poco esté cambiando el paradigma, porque creo que todo lo que es evolucionar y aportar ciencia sobre todo es muy importante. De hecho, aquí que esto es un tema que también se sale un poco de la ciencia, pero es una preocupación del veterinario, es que, bueno, antes decíamos, ¿no? O comentabas que los veterinarios españoles llevan mucho tiempo recomendando, ¿no?, la castración rutinaria, y está claro que, ya lo sabemos, ¿no?, hacer cambios siempre es complicado. Pero aquí aparece otra cuestión, y además otra cuestión que es muy importante, y es el factor económico. En muchas clínicas veterinarias se realizan campañas todos los años de castración o esterilización que suponen un ingreso económico para la clínica. Y claro, yo imagino que habrá clínicas que no quieran perder estos ingresos, ¿no? No, imagino que tú te has encontrado esta preocupación en la calle. ¿Qué me cuentas? Sí, claro que me he encontrado esta situación en el día a día cuando visito las clínicas. Pero, en mi opinión, dejar de hacer campañas de castración o de esterilización no tiene que significar directamente que el veterinario va a dejar de facturar por estos servicios, ni muchísimo menos. Creo que en esta ocasión, y otra vez más, el cambio de hábitos va a traer otro tipo de beneficios. El veterinario tiene que empezar a trabajar de una manera diferente. Tiene que empezar a cobrar por asesorar. Al final es también un veterinario es un asesor de salud, de bienestar. En este sentido, que el veterinario cambie la manera de trabajar y que empiece a asesorar de forma activa, no a hacer la cirugía ya directamente, sino a plantear cuál es la situación y cuál es la mejor opción para ese animal en cuanto a la reproducción, no sería tan diferente a lo que se hace en las consultas de humana de clínicas especializadas en reproducción asistida, etcétera, etcétera, en el que se encuentra la mejor solución pues para esos futuros padres. Pues en este caso estaríamos hablando para esa familia, para ese núcleo familiar que tiene un perro o un gato y que se va a encontrar la mejor solución en función de ese animal, de cuál va a ser el destino del animal, cuáles son las expectativas de los propietarios y, sobre todo, cuáles son las condiciones físicas, fisiológicas de ese animal que va a hacer que un método contraceptivo sea mejor que otro, o que se desaconseje o que se aconseje ya directamente uno en concreto.
Y esa es la labor importante que yo creo que los veterinarios, que los compañeros ya han empezado a trabajarlo. Ya digo, cada vez más todo lo que es el bienestar animal, todo lo que es la etología y el comportamiento tiene un papel más importante. Hay más conciencia de lo que antes decíamos, que la castración era útil para resolver todos los problemas de agresividad y de conducta, digamos, no adecuada, sobre todo en la especie canina. Ya se sabe actualmente que no, y ya se va con cautela y se ofrecen otro tipo de posibilidades. Y yo creo que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, eso es cierto, pero que estamos en el buen camino y que cada vez más es como una bola de nieve. Hemos pegado el empujón a la bola de nieve en la parte más alta de la montaña, y eso cada vez va a arrastrar a todo el colectivo y a todos los especialistas. Al fin de cuentas, los clientes están cada vez más informados. Muchas veces se encuentran ellos mismos en las redes sociales, en Internet, toda la información en cuanto a la castración, en cuanto al impacto, en cuanto a las nuevas tendencias. Por eso es importante que desde Virbac nosotros ayudemos y concienciemos al veterinario que sepa cuanto más mejor en cuanto a todo lo que viene detrás de una castración o de una no castración, de una esterilización médica, de una vasectomía, de una ligadura de trompas, etcétera, etcétera. Por eso el veterinario, que es el profesional que está más cualificado en salud animal, tiene que ser capaz de informar a sus clientes de los beneficios, de posibles efectos no deseados en estos animales después del método de castración X, y así va a lograr que al final la información y la decisión que tomen los propietarios sea consensuada y sea la mejor, no haya malos entendidos, no haya después reproches, y desde luego siempre abordando como el centro el bienestar del perro o del gato. Vamos, que tienen que cobrar, Ricardo, por asesorar, ¿no? Exactamente. Tienen que cobrar, no van a dejar de facturar, tienen que facturar por, bueno, pues por dar una información desde el punto de vista de profesionales de la salud que somos los veterinarios, a fin de cuentas. Y sobre todo, como dice la gran Xiomara Lucas en alguno de los podcasts que hemos tenido, no es no castrar y pasarnos al otro lado, sino ver qué, cómo y en qué momento lo hacemos. No es siempre vamos a castrar desde el minuto prácticamente después de salir de la pubertad o no hacerlo. No. Hay que ver cómo, cuándo es el momento mejor para hacerlo. Muy bien. Ahora te quería preguntar algo que de hecho tú has mencionado durante el podcast, y es la nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales de compañía en lo que se refiere a la castración. Entonces, vamos a ver, Ricardo, acláranos. ¿Es obligatorio castrar a perros y a gatos a una cierta edad? Porque claro, yo lo escucho, ¿no? No, es que ahora me obligan, o la vecina, no, es que fui al veterinario y ahora como la nueva ley resulta que me han castrado a la perra porque es que lo dice la ley. Cuando realmente no es así, pero bueno, explícalo tú. Bueno, vamos a intentarlo explicarlo porque tampoco es tan sencillo, hay algunas lagunas, y sobre todo algo que es importante, y es que estamos pendientes del desarrollo del reglamento. Es decir, se ha aprobado una ley, después de esa ley se tiene que hacer el desarrollo de un reglamento que es el que pone dentro del marco jurídico a esa ley, digamos, poniendo la letra pequeña. Hasta donde sabemos ahora, realmente la especie que sí que tiene unas directrices muy claras y muy concisas es la especie felina, aunque incluso ahí hay puntos que a veces pueden ocasionar un poquito de confusión. Si hablamos de la especie felina, lo que exige la ley es que se proceda a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los 6 meses de edad, salvo aquellos que estén inscritos en el registro de identificación como reproductores y que además lo estén inscritos a nombre de un criador registrado en el registro de criadores de animales de compañía. Es decir, en la especie felina sí que dejan muy claro qué gatos, cuándo y cuál es el método de esterilización, que es el quirúrgico. Sin embargo, en el caso de los perros, se habla del control de la reproducción, no se habla de una edad mínima.
Se permite que la esterilización, además, se menciona como métodos de esterilización, intervención quirúrgica, sea la que sea, pero un acto quirúrgico, o bien la esterilización médica. Y dentro de las opciones médicas, evidentemente, se incluyen unos implantes que comercializa Virbac a partir del principio activo, que es el acetato de deslorelina. Pero en el caso del perro sí que hoy por hoy no queda de forma clara especificado. Todos los perros tienen que estar esterilizados por un método quirúrgico o médico a partir de una cierta edad. Por ahora está un poco ahí en una zona de los grises. Sí que es verdad que el espíritu de la ley, y la ley habla todo el tiempo de lo que es el control de la reproducción y evitar el abandono, etcétera, etcétera. Pero eso ya entraríamos también en otros temas que es de concienciación, de educación de la población, no solo el método quirúrgico como tal. Pero resumiendo, diríamos, la especie felina está súper especificado, la especie canina no. Sí que es verdad que además, y ya para acabar, se abre un poco la puerta a que el compañero veterinario o la compañera veterinaria, por motivos de salud, por motivos X, puedan decidir no someter a un animal a un acto quirúrgico en un momento determinado, porque al final, si eso le va a suponer un daño o un efecto adverso, pues el profesional veterinario siempre tiene que tener la posibilidad de decir me voy a esperar, lo voy a posponer o voy a optar por un método médico a lo mejor en lugar de un método quirúrgico y vamos a ver qué pasa. Pues ya que has mencionado que para la especie canina en concreto la ley permite, ¿no?, esta esterilización médica y que bueno, los implantes de acetato de deslorelina que comercializamos en Virbac pues son una opción. No sé, en este caso, a ver, Ricardo, nosotros como bueno, ya sabes, hemos hecho podcasts con Xiomara Lucas, especialista en reproducción, que has mencionado en un par de ocasiones en este podcast. Precisamente ella nos ha hablado de cuál es la acción de estos implantes, de las diferentes aplicaciones de uso que tienen animales de compañía, y también hemos grabado varios podcasts con Jaume Fatjó, que bueno, es un especialista en bienestar y medicina del comportamiento, que por cierto a todos los que nos estáis escuchando os recomiendo que también oigáis estos podcasts, porque la verdad que tanto Xiomara como Jaume, además de especialistas, llevan muchísimos años haciendo clínica y es un gusto, pues incluso los trucos que nos dan, ¿no?, que nos dieron cuando hicieron los podcasts. Pero bueno, Jaume sí que es verdad que en este caso nos hablaba más de cuál o de cómo los implantes de deslorelina pueden ayudar al clínico a confirmar si ciertos problemas de conducta en perros y en gatos se deben o no al efecto de la testosterona, que tú antes, Ricardo, precisamente nos contabas eso, ¿no?, que muchas veces no tiene nada que ver. Por eso ya lo de castrar frente a problemas de conducta de forma sistemática, pues sí que es cierto que ya no se hace. Pero en esta ocasión, ya que te tenemos aquí, que eres el técnico de Virbac, lo que realmente nos interesa es que compartas con nosotros cuáles dirías que son las preguntas más frecuentes que llegan al servicio técnico de Virbac en relación con los implantes de deslorelina. Bueno, pues creo que te voy a contestar, pero no te voy a contestar a esta pregunta porque realmente son muchísimas las preguntas que hay al respecto, muchísimas las cuestiones, las dudas, el tema del manejo de la reproducción, el bienestar. Tú has mencionado el tema de problemas de conducta, de la agresividad, etcétera, etcétera, cuando sí, cuando no. Creo que este tema da suficiente contenido, hay suficientes preguntas, hay tantas preguntas y tantas respuestas al respecto que creo que deberíamos organizar otro podcast para abordar exclusivamente todo lo que son los usos, las indicaciones, cómo manejar los implantes de acetato de deslorelina. ¿Cómo lo ves? Pues creo que me parece perfecto, porque sí, si da para tanto, pues nada, ya contaremos contigo en otra ocasión y nos centraremos en este tema. Con lo que nada, Ricardo, muchísimas gracias, ha sido un placer y pues nos vemos en el próximo episodio. El placer ha sido mío y espero que les haya gustado a todos los oyentes del podcast.
Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.